Este, la palabra lengua, acuérdense que nosotros tenemos una Biblia traducida, es una traducción a español, no se escribió en español la Biblia. Entonces es muy importante que, claro, yo tuve la chance de ir a la escuela y estudiar las lenguas bíblicas, pero les estoy pasando la información. Yo tuve que irme al colegio a estudiar y ahora le paso este asunto. Y ustedes ahora pueden agarrar el Google y comparar lo que les estoy diciendo. Hay gente que hizo el trabajo de facilitarnos el estudio de la lengua en un lenguaje vernáculo, ¿no es cierto?, que podemos entender sin tanta complejidad y tanta cosa. Y pueden corroborar lo que les estoy diciendo. Yo no me estoy inventando esto. La palabra lenguas, desde el punto de vista semántico del significado de la palabra, significa o hace referencia a lenguas humanas, nunca lenguas angélicas. Entonces, cuando se nos enseña hoy en las iglesias de que tenemos que perseguir y buscar el don de lenguas, tenemos que pararnos y preguntarnos de qué lenguas se está hablando acá y de qué lenguas nos habla la Biblia. Y si hay una discrepancia entre lo que nos dicen que busquemos hoy y lo que dice la Biblia, tenemos que poner el freno y decir, momento, acá necesito estudiar más, antes de perseguir algo que a lo mejor esquiva o le hace la gambeta a la voluntad de Dios para la iglesia. Así que, en fin, ayer vimos todo ese asunto. Yo les animo a que sigan analizando el tema para edificación de cada uno. En lo que se considera el manifiesto acerca de este tema tan punzante, tan urticante, es 1 Corintios capítulo 14. No hay ningún otro pasaje, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que se vuelva a tocar el tema de las lenguas, como lo toca Corintios. Ese es el pasaje clave, y se ha construido en todo este pasaje bíblico todo un dogma o una doctrina de la oración en lenguas. Y yo estimo que es lamentable, porque si realmente Pablo consideró que es urgente y necesario para la iglesia manifestar el hablar en lenguas como un indicio de la recepción del Espíritu Santo, hubiésemos encontrado en la carta a los Corintios un mandato de buscar el don de lenguas. Es más, en las otras cartas no se menciona para nada, excepto en un par de pasajes, que ya vamos a mirar rapidito, donde se hace una lista de dones que no es exhaustiva, y por allá se pone el don de lenguas. Pero Pablo no dice que lo busquen. Entonces, si es algo de urgencia, encontraríamos al apóstol Pablo diciendo que busque la iglesia esa manifestación del Espíritu. No hay ningún mandato de hacer eso. Otra vez, nadie se pregunta, ¿y por qué? Simplemente agarramos la enseñanza falsa de que debemos buscar el don de lenguas. En algunos casos exagerados, que el don de lenguas es una manifestación de que realmente hemos sido salvos, cosa que la Biblia jamás dice semejante cosa. Déjenme decirles una cosa, Jesús cuando oraba no hablaba en lenguas. Y si es algo tan necesario, el idioma ese del cielo, ¿cómo es que Jesucristo nunca, nos dicen los evangelios, nunca oró en lenguas? Cuando los discípulos oraban, lo vimos ayer en el libro de Hechos, no oraron en lenguas. Y a través del Antiguo Testamento vemos varias oraciones, y nunca se nos dice que oraron en lenguas. Y luego a través de la historia de la iglesia, tampoco se oró en lenguas. Ahora en el siglo XX empezó esta locura de buscar las lenguas. Entonces tenemos que otra vez preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué clase de fenómeno es este? Vamos a mirar algunas cosas que son preliminares. Desgraciadamente cometemos el error de ver en la iglesia de Corintio el ejemplo de iglesia para la iglesia contemporánea. Muchos predicadores y estudiosos contemporáneos agarran y abren la Biblia y ven la iglesia de Corintio como el maestro para la iglesia contemporánea. Algunos le han dicho, es la primera iglesia pentecostal de la historia. Y sin embargo, si nosotros leemos como corresponde, nos vamos a dar cuenta que la carta de Pablo a los Corintios, que probablemente fueron 4 cartas, solamente nos llegan 2. Así que, ¿por qué Dios nos hizo llegar 2 cartas? Y bueno, en su providencia decidió que sean 2, no 3 ni 4. Pero Pablo escribió otras.
El tema es que cuando Pablo escribe estas dos cartas, especialmente la primera, no es para darle un aplauso a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era un desastre como iglesia. Un desastre. Y Pablo, cuando se entera de lo que está pasando ahí, agarra papel y lápiz, bueno, dictaba él, ¿no? Se contrataban los servicios de un Emanuel, una persona que escribía, y entonces manda una carta pero tajante a esta gente diciendo, déjense de pavadas, termínenla, señores. Así no se conduce la iglesia de Cristo. Y toda la carta es una reprensión severísima, no solamente en cuanto a conducta, sino la forma en que se utilizan los dones espirituales. Déjeme hacerle un survey rápido que le da un panorama general de cómo Pablo encara a los hermanos en Corinto. Capítulo 1, versos 10 al 11, había severas o gravísimas divisiones dentro de la iglesia. Había personas que habían dicho, nosotros somos de Cefas, de Pedro. Otros eran fanáticos de Apolos porque era un hombre que hablaba aparentemente, tenía una tremenda retórica. Otros decían, nosotros somos de Pablo. Es decir, se había formado partidismo dentro de la iglesia y la habían fracturado. Entonces lo que tenemos, y yo pienso acá entre paréntesis, guerra denominacional. Nosotros somos de este, nosotros somos de aquellos. Como hoy día decimos, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo presbiteriano y otras cosas más. ¿Es eso correcto? No, no es correcto. La Biblia no dice que los bautistas van al cielo, o los presbiterianos o los pentecostales. Son los nacidos en Cristo Jesús los que van al cielo. La denominación, no vamos a encontrar a Jesús con una carpeta y un lápiz tildando, ¿es bautista o pentecostal? Bueno, entre. ¿Presbiteriano o anglicano? Bueno, entre. No, señor. Es aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el sello. La segunda cosa que se nos dice en el capítulo 3, verso 10 y 11, voy a correr un poquito, dice, estaban sobreedificando mal sobre el fundamento apostólico. Los creyentes estaban construyendo sobre las bases de la fe, pero estaban edificando mal. Y Pablo va a reprender la actitud de trabajar mal en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Pero a ustedes les parece que esa iglesia puede ser un ejemplo para nosotros? Déjenme mostrarles, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo... Váyanse un ratito a ver a Efesios capítulo 2. Déjenme mostrarles algo acá. Estábamos hablando acerca del movimiento apostólico. Dice, por ejemplo, a ver, capítulo 4... Versículo 11 dice, él mismo constituyó, es decir, Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Muchos pastores que no son pastores, para mí esos no son pastores. El concepto del pastorado se perdió de vista. La Biblia por eso usa el concepto del pastor. A ver, tenemos que entenderlo desde la perspectiva de la sociedad y cultura de los judíos. El pastor no era una persona importante, el pastor era uno que cuidaba rebaños, incluso eran considerados muchas veces gente de mala reputación, y el pastor del trabajo que tenía era de cuidar las ovejas que no sean devoradas por los animales salvajes, llevarlos a los buenos pastos y darles de beber. Ese era el trabajo del pastor, velar por las ovejas. Por algo la Escritura usa el modelo del pastor para referirse a la relación que existe entre el líder espiritual o guía espiritual de la iglesia y los congregantes o los feligreses. Ese es el trabajo del pastor, es darle de beber y comer la palabra de Dios al pueblo. No es el jefe de la iglesia, no es el dueño de la iglesia. Hoy día los pastores... que no son pastores porque no alimentan al pueblo, sino que lo intoxican virósicamente con enseñanzas incorrectas. Se han puesto el título ahora de, antes hubo un movimiento profético y ahora resulta que hay un movimiento apostólico. Y ustedes van a ver que hay apóstoles y apóstolas también, porque la esposa del pastor es apóstola. Déjeme decirle que no existe en el griego la palabra apóstolas, se la inventaron. No hay ni una sola apóstola en el Nuevo Testamento. Es más, no existe en el griego clásico la palabra apóstola, la palabra enviado. Bueno, acá se nos dice entonces que va a constituir a algunos apóstoles, a otros profetas, en el verso 11, y han tomado este versículo para establecer la pirámide de gobierno en la iglesia.
y que se ha restaurado otra vez el apostolado en la iglesia contemporánea. Pero resulta que cuando agarramos el versículo 11 del capítulo 4 y pasamos por alto el capítulo 2, versículos 20 y 21, estamos haciendo un desbarajuste con la Biblia. Tenemos que leer primero capítulo 2, versos 20 y 21 para entender lo que está diciendo en el capítulo 4, verso 11. Y noten que en el versículo 20 del capítulo 2 dice, edificados sobre el fundamento, escuchen esto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia, comparándola como un edificio, y está diciendo que la iglesia comenzó con un cimiento firme. La piedra principal es Jesucristo. Los apóstoles pusieron el fundamento, cosa que Pablo va a tratar en el capítulo 3 de Primera de Corintios, y luego la iglesia va sobreedificando encima. El señor Wagner, que es el fundador del movimiento apostólico, en el año 1984 dijo de que la iglesia recién ahora, con la renovación del apostolado del siglo XX, está poniendo los fundamentos de la iglesia. Ahora, quiere decir que hace 2000 años que hemos pasado de historia de iglesia y todavía no se pusieron los fundamentos. Y la gente dice amén y sigue a estos señores. Y Pablo nos está diciendo que el fundamento ya está puesto y que entonces se edifica sobre ese fundamento. Y eso es lo que hemos estado haciendo por 2000 años. Cuando Pablo dice en el capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, se está indicando cómo Dios estableció históricamente la iglesia, en qué orden. Entonces el movimiento apostólico y profeta ya terminó. La misión de ellos fue poner la base. Nosotros ahora construimos encima, por eso termina diciendo pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Se dan cuenta cómo es el diagrama de la idea del apóstol Pablo? Así que cuando estos señores hoy se levantan y dicen que se está renovando, el Espíritu Santo está renovando el movimiento apostólico para poner el fundamento de la iglesia, es una barbaridad hermenéutica que se hace con la Biblia. Y sin embargo esos señores llenan la iglesia, si se le puede llamar la iglesia. Ahora, si usted va a una iglesia donde tiene un apóstol, mi consejo es salga corriendo inmediatamente. Si usted tiene un pastor que se ha titulado a sí mismo apóstol, salga corriendo. Usted verá lo que hace. Pero ese señor no le conviene. Busque una iglesia donde haya un programa, un esquema bíblico de cómo debe ser manejada la iglesia. Ahora, si les gusta el ruido, la fanfarria, la música, bueno, está bien, vaya. Si quiere vivir en el error, vaya. Yo no lo puedo obligar a que cambie de iglesia, pero tome nota de lo que nos dice la Escritura, no lo que le digo yo. Así que los hermanos en Corintio, volviendo otra vez, o en Corinto, debo decir, tenían este problema, estaban sobreedificando en una forma incorrecta. En el capítulo 5, versículos 1 al 8, no juzgaban los casos de inmoralidad debidamente. Había ciertas libertinaje en la conducta moral, y en lugar de la iglesia reprender este tipo de cosas, las toleraban porque no querían perder miembros. Hoy la iglesia no juzga nada. Hoy toleramos de todo, porque lo que nos interesa son las estadísticas. No queremos 2 personas fieles en el Señor en la iglesia, queremos 1000 personas infieles en la iglesia. Personas que viven de cualquier manera. Se llenan las iglesias evangélicas donde se predica cualquier cosa y donde se camina de cualquier forma. Se llenan. Las iglesias fieles se vacían. Son unos pobres, un puñado de personas. Bueno, eso pasaba en Corintios. Capítulo 6. Había pleitos entre los creyentes en las cortes de los paganos. Es decir, que cuando había algún conflicto entre hermanos, un desacuerdo, llevaban ese asunto al mundo. Y resulta que el mundo decía, pero como ustedes no son el pueblo de la paz, la fraternidad, y entonces íbamos después a predicar que el evangelio es necesario para tener paz con Dios y los unos con los otros, pero se iban a pelear a las cortes públicas para resolver sus problemas.
Pablo dice, no hagan eso, está mal, pero eso es lo que pasaba en Corintios, por eso les escribe este tipo de advertencias. Capítulo 6, versos 16 al 18, entregaban sus cuerpos al libertinaje sexual, propio de la cultura griega de donde venía esta iglesia. Capítulo 7, había problemas con los matrimonios dentro de la iglesia. Capítulo 8, había problemas con el consumo de alimentos que se habían consagrado a la idolatría. Capítulo 9, había desobediencia, había anarquismo en la autoridad apostólica, no se sometían a las enseñanzas de los apóstoles. Eran personas que, en este caso, en la actualidad, si lo traemos al presente, lo que tenemos hoy es anarquía a la misma palabra de Dios. No obedecemos, no la interpretamos como corresponde, no nos interesa la voluntad de Dios. Capítulo 10, había grotescos casos de idolatría en la congregación. Había problemas con las vestimentas de las mujeres, capítulo 11. Había problemas con la administración en la cena del Señor. Había personas que llegaban a la cena borrachos. Miren ustedes qué manera de honrar a Dios, ebrios. Había otros que llegaban temprano y la cena del Señor se celebraba de una forma un poco diferente a la que hacemos ahora. Se hacían cenas, literalmente, y entonces ahí se recordaba, esto era un tiempo de comunión. Bueno, llegaban algunos que eran potentados y se comían todo. Y cuando llegaban los menos pudientes, no había nada. Eran glotones, se comían todo y se tomaban todo el vino que había. Y muchos de ellos terminaban en estado de ebriedad. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escuchó eso, dijo, no, esto no va. Y entonces escribe este tipo de exhortaciones. Había una interpretación totalmente fuera de foco acerca de los dones espirituales, capítulo 12. No había amor genuino, sincero y verdadero en la iglesia, lo trata en el capítulo 13. Capítulo 14, no usaban como corresponde los dones espirituales que Dios estaba entregando para la edificación de la iglesia. Había quienes cuestionaron la doctrina de la resurrección de Cristo, capítulo 15, y eventualmente la resurrección de los creyentes. Y pienso yo, otra vez, esta es mi opinión personal, por lo que dice en el capítulo 16, que había inclusive problemas en la administración de la ofrenda. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, y creo yo que este es el punto central ético a donde apunta el apóstol Pablo. Dice en el verso 10, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Así que alguien le contó que existen ciertos indicios de inmoralidad y desajustes en la iglesia. Y lo que está diciendo es, pero señores, porque ustedes no saben a estas alturas que las personas que viven en esas condiciones no van a heredar el reino de los cielos. El Evangelio ya los lavó a ustedes. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están todavía corriendo estas cosas dentro de la iglesia? Así que tomen nota entonces que cuando leemos correctamente toda la carta y damos un paso atrás, la miramos como si en un panorama, nos damos cuenta que la iglesia de Corinto no es una iglesia ejemplar, es un desastre como iglesia. Por lo tanto, no tenemos que agarrar la iglesia de Corinto y usarla como ejemplo para la iglesia contemporánea. Lo que tenemos que hacer es leer Corinto y hacer lo que no hacían ellos, hacer lo contrario a lo que hacían estas personas. Y cuando se habla del tema de lenguas en el capítulo 14, se incluye también eso. No debemos hacer lo que estaban haciendo la iglesia en Corinto. Por eso es que Pablo termina la carta en el capítulo 16, verso 13-14, diciendo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, cosa que no había en la iglesia de Corinto. Portaos varonilmente, en otras palabras, no sean infantes, no sean inmaduros, pórtense como gente grande ya, como gente adulta. Bueno, me duele decir que la iglesia contemporánea es una chiquilinada, es infantil en la manera de proceder. Eso es un panorama general, para que se den cuenta que Corintio no es un ejemplo
para la iglesia del siglo XXI. Capítulo 12. Perdonen que tengo que correr, pero tenemos que entrar a lo que es el don de lenguas y tenemos que mirar el contexto. No podemos ir directamente al capítulo 14, porque Pablo está preparando en el capítulo 12 el tema del don de lenguas del capítulo 14. Entonces, si usted lee el capítulo 14 para justificar el don de lenguas y no lee el camino por donde nos está llevando el apóstol Pablo, no vamos a interpretar bien ese capítulo. En el capítulo 12, el apóstol Pablo va a tratar acerca de la administración de los dones. Y en el versículo 7, a ver si lo hacemos de esta manera, dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Noten ustedes que la palabra acá manifestación, allí en el versículo 7, es la palabra faneró, que quiere decir revelar o destapar, más o menos en nuestro idioma. Y noten que también está en singular, no es manifestaciones del Espíritu, sino la manifestación del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Si decimos las manifestaciones del Espíritu, se puede entender que los dones espirituales son las manifestaciones de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando lo usa en singular, está diciendo que los dones que tenemos es una manifestación, pero que es la manifestación que hace el Espíritu, no nosotros. Cuando una persona habla en lenguas o profetiza cosas por el estilo, dicen el hermano manifiesta estos dones. Pero Pablo lo que está diciendo es que no es la persona la que manifiesta, sino que es el Espíritu el que está manifestando. Y lo que Pablo está tratando de hacerles entender es que lo que hace este fenómeno es manifestar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando Dios otorga un don, manifiesta que el Espíritu de Dios está con la iglesia, está con los creyentes, no con una persona. No soy yo el que manifiesto, sino que es Dios el que se manifiesta a través de la presencia del Espíritu Santo dándonos capacidades. ¿Entienden la diferencia de las palabras en plural y en singular? Otra vez, se pasa por alto estos detalles exegéticos, pero son importantes para entender toda la idea. Ahora bien, dice en el versículo 7, a lo menos hay 3 cosas importantes acá que les dejo a ustedes. Número 1, y otra vez, disculpen que corro un poquito, pero tenemos número 1, en cuanto a la manifestación del Espíritu, dice que es una manifestación particular, porque dice que es a cada uno. No se trata de una élite especial de la iglesia, los apóstoles, los profetas, o gente más espiritual. Dice, a cada persona se le da, se manifiesta Dios en esa persona. Hoy día, cuando se trata de esto del don de la oración en lenguas, la gente estima que solamente los que han llegado a cierto grado de madurez o que han orado con mucha intensidad son los que reciben el don de lenguas. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice que cada creyente recibe la manifestación de Dios en su vida, porque fue sellado con el Espíritu de Dios cuando aceptó a Cristo Jesús. Es una manifestación concedida. Dice allí, es dada. En otras palabras, no se trata de algo que yo debo buscar, que tengo que orar fervientemente para que el Señor derrame el don de lenguas en mi vida. No, es algo que Dios da, es un capricho, es la voluntad del Espíritu Santo dando a cada uno como le place. Recuerden lo que dice Lucas en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que las personas recibieron la capacidad de hablar en otro idioma, según el Espíritu les daba que hablase. Ellos no le dijeron a Dios, no, yo quiero hablar en suajili, yo quiero hablar en chino, yo quiero hablar en argentino. Sí, ¿se dan cuenta? No, cada uno recibió lo que el Espíritu estimó que debía recibir cada uno. Allí dice la palabra, cierto, verso 31 dice, procurad, pero la palabra procurar no es la mejor traducción esa. La palabra es desear, celar.
La palabra celeo quiere decir celar. Entonces, una cosa es procurar, querer tener algo, otra cosa es desear los dones mejores. Así que no es un asunto que tengo que tratar de torcerle el brazo a Dios, de decretar o declarar o demandar de Dios algo, sino dice, tengan el deseo de adquirir los mejores dones. Y luego dice que es para provecho de toda la congregación, provecho común. Allí dice, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y si ustedes siguen leyendo van a notar, y en otros palabras, en otros pasajes Pablo se ejemplifica acerca de la estructura de la iglesia como miembros que se ayudan unos a otros. Los dones que Dios está otorgando, les dice Pablo en el capítulo 12, ha sido dado no para el autoservicio, sino para servir al cuerpo de Cristo, servir a los demás. Así que en todo el capítulo 12, el apóstol Pablo va a tratar de hacerles entender cuál es la operatividad de los dones espirituales. Dios está dando los dones a cada uno para servir en el cuerpo de Cristo, no para servirse a uno mismo o para edificarse uno mismo, es para edificar a la otra persona. Noten que hay una diversidad en el cuerpo de Cristo, lo tenemos ahí en versículos... Verso 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay variedad de dones en el capítulo 8 en adelante. Dice, esto es dado por el Espíritu, palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Se dieron cuenta que aparece la lista en Romanos y aparece también en Efesios y en Primera de Pedro. La lista no es exhaustiva, porque si comparamos todos estos pasajes van a notar que la lista es distinta. Muchos agarran y ponen en orden la lista, pero resulta que la lista, Pablo no tiene la intención de poner un orden sistemático, porque cuando lo comparamos con las otras listas no es la misma. Así que no es exhaustiva la lista, está dándonos un ejemplo. Lo que llama la atención es que en ninguna de las listas pone el don de lenguas adelante. En este caso es el penúltimo don. Así que no es tan importante como pensamos hoy día en la iglesia, en algunos círculos de la iglesia contemporánea. Es más, en ninguna de las listas aparece como el don que deben tener toda la iglesia. Ahora yo digo una cosa, si el don de lenguas es una manifestación de que hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos la salvación, ¿cómo no va a poner Pablo en la primera cosa en la lista? Es poner, este don es fundamental. ¿Cómo va a ser tan negligente? Y mucho más, siendo dirigido por Dios para escribir las Escrituras, porque acá está metido Dios en la inspiración. ¿Cómo Dios va a pasar por alto ese detalle tan importante? Otra vez, cuando hablamos del don de lengua, no se toma nota de esos detalles. Así que notamos que ese don de lenguas es un don de poca importancia. Y no solamente eso, pero noten ustedes, algo que me llamó la atención en el análisis, es que cuando habla del don de lenguas, dice diversos géneros de lenguas, no dice lengua angélica, sino que da la impresión de que habla de lenguas seculares. Y noten que el don de interpretación se lo da a otro, porque dice, a uno se le dio esto, a otro se le dio esto otro, a otro se le dio aquello, y por alguna razón Pablo dice, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Acá puedo caer un poco en la especulación. Yo me pregunto, a ver, si tuviese a Pablo le preguntaría, ¿por qué Pablo no dices género de lenguas e interpretación de lenguas? ¿Por qué a uno se le da lenguas y a otro se le da interpretación? Pienso yo que es para garantizar la legitimidad de la pretensión. Si yo digo oro en lenguas y soy un intérprete, ¿cómo corrobora la iglesia que yo soy genuino? Tienen que creer de prima facie lo que estoy diciendo. No hay manera de la iglesia poner a prueba el testimonio de la persona. Yo oro en una lengua extraña y yo puedo decir lo que se me da la gana. Y la gente dice, amén, si el hermano dice que es así, lo aceptamos. Pero si es otro el que interpreta, puede decir, momentito, ese hermano está mintiendo, es falso. Por lo tanto, entonces ahora tenemos miembros asistiéndose y poniendo a prueba el espíritu
dentro de la congregación, es una manera de preservar quizás la integridad, lo genuino de la pretensión de cada persona que forma el cuerpo de Jesucristo. Voy a correr. Eso más o menos para hacer una síntesis del capítulo 12. Pablo explica cómo se usan los dones espirituales. En el capítulo 13 va a incitar el problema de la falta de amor cuando se trata de administrar esos dones. Dice este hombre, procurad, verso 31, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay algo superior y mucho mejor que debe perseguir la iglesia. Y Pablo va a describir cuál es ese camino más excelente. El camino que debemos buscar con ansias, a oración, abrazo partido, y es el camino del amor fraternal. Dice este hombre, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy nada. Hoy día esto se le dio vuelta. El amor no es importante. Lo importante es profetizar y hablar en lenguas. Y se le ruega a la gente que busque ansiosamente el camino de la excelencia, que es hablar en lenguas y la profecía. Pero Pablo no dice que ese es el camino más excelente. El camino más excelente es el amor. Y se va a mandar un himno precioso al amor que no tiene par en la historia de la literatura universal. Se ha hablado muchísimo acerca del amor y nada se compara con esas palabras del apóstol San Pablo, que todavía incluso en el mundo secular y en la poesía universal se imita, se toman el ejemplo de las palabras del apóstol Pablo para disertar de ese amor genuino, sacrificial. ¿Qué cosa, no es cierto? Porque en la iglesia contemporánea, cuando se trata de ver a un hermano que no habla en lenguas en un estado inferior o de condición inferior, estamos mostrando que carecemos de amor por esa persona. Me creo superior. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. En muchas iglesias donde se habla en lenguas, hay maridos que maltratan a sus mujeres y oran en lenguas. Hay mujeres atrevidas. He ido a predicar a iglesias así, y si ustedes vieran cómo se visten algunas personas, algunas mujeres que van a la iglesia, pero oran en lenguas. Hay maridos que yo he conocido que pastorean y le han dado unas palizas a sus señoras, y yo conozco personas así, y oran en lenguas. ¿Y me vas a decir a mí que esa persona realmente está manifestando dones del Espíritu Santo? Vamos. Recuerden, el sándwich es capítulo 12, la administración de los dones, capítulo 14, el tema de don de lenguas, y en el centro está la médula del asunto. Si tú hablas en lenguas y profetizas, pero no hay amor, no tienes nada. Contrariamente a lo que nos dicen hoy, que lo tienes todo, la manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Pablo dice, no señor, si no hay amor, no sirve para nada que hablemos en jerigonza, en algo que nadie entiende. Es muy lindo hablar del capítulo 14 y pasar de largo el capítulo 13. Sin amor, nosotros no tenemos nada. Hay que dejarse de macana. La iglesia tiene que manifestar amor. En Efesios capítulo 5, nos dice el apóstol San Pablo, por favor, si voy muy rápido, les ruego, levanten la mano y diga, pastor, frene, que no estoy entendiendo eso, Dice capítulo 5, verso 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces va a explicar cómo imitamos a Dios. ¿Cómo yo puedo imitar a Dios? Si no nos metió el querer ser como Dios, no nos metió en lío en el huerto del Edén. ¿Cómo es posible que Pablo nos pida a la iglesia que andemos, que imitemos a Dios? Bueno, lógico, no puedo imitar a Dios en muchas cosas porque Dios es Dios. Yo soy una criatura de Dios. Pero en el verso 2 va a explicar a qué se refiere. Dice, y andad en amor. Imiten a Dios y anden en amor, como también Cristo nos amó, y explica ahora qué tipo de amor debe ser. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que dice, sean imitadores de nuestro Padre, de Dios. ¿Cómo, Pablo? Andando en amor como Él nos amó a nosotros.
¿Qué tipo de amor, Pablo? Es un amor de sacrificio, un amor que cuesta, un amor que va cuesta arriba. Y ese amor es el que aprueba a Dios, es algo que sube en olor fragante a la presencia de Dios. Dios puede oler esa ofrenda grata de sacrificio. Ayer estábamos mirando esa hermosa película de Corrie ten Boom, cómo esa hermana la hermana de ella estaba constantemente animando a Corrie. Transpiraba esta mujer el amor de Dios en su cuerpo, en su vida, y contagiaba a las otras personas. Nosotros no manifestamos ese amor. Cuando hoy se trata de abrazar dones espirituales para sentirse superior a los demás, eso lo que nos muestra es una carencia de amor y respeto por el hermano y en última instancia por el Dios que concede los dones. Así que Pablo nos está diciendo en 1 Corintios capítulo 13 la importancia fundamental del camino del amor. Nosotros hoy día en la iglesia, ¿realmente estamos buscando andar en amor? Y ojo, los bautistas no son inocentes tampoco, porque muchas veces los bautistas han tratado a los pentecostales de ser gente sin Cristo y qué sé yo cuántas cosas. Es decir, nos paramos de los dos lados de la vereda y nos tiramos piedra los unos a los otros. Y yo pienso, si parase Jesús en este momento en el medio de la calle y nos mira a los dos tirándonos piedras, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría el apóstol Pablo? No le está tirando la bronca a los de Corintios porque dice que se estaban dividiendo, nosotros seguimos a otros decían nosotros seguimos al otro, y Pablo se para en el medio diciendo, no hagan más eso no está bien. Tenemos que terminar con los partidismos y tenemos que volver a las Escrituras. Bautistas, presbiterianos, católicos, anglicanos, pentecostales, wesleyanos, todos tenemos que cerrar el hocico y sentarnos y decir, Dios, habla que tus siervos escuchan. Y dejar que Dios le hable otra vez a la iglesia a través de la palabra. Y decir amén a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y no tratar de someter la voluntad de Dios a nuestros caprichos. Por eso la iglesia hoy va mal y de mal en peor. No estamos prestando atención. Dice el verso 1 y 2 que sin amor los dones no tienen ninguna utilidad. Verso 4 al 7, ¿cuál es la verdadera naturaleza del amor? Versos 8 al 13, el carácter temporal de los dones espirituales. Dice allí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, etc. Así que noten cómo está diciendo que estos dones de los que se habla son momentáneos. Llegará el momento que no se necesitan más. Y uno de los dones que pasará, nos dice allí el apóstol Pablo, es el de lenguas. O sea que llegará un momento que no tiene ninguna utilidad. Ayer explicamos que cuando en el libro de Hechos se nos habla de unas pocas personas que hablaron en lenguas para hacer una señal a los incrédulos de que Dios también estaba incluyendo a los gentiles en el pueblo de Dios o de la redención. Una vez que cumplió ese propósito de señal, no se necesita repetir. Entonces el don es archivado. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los dones tienen cierta función, pero acabarán. Una vez que se cumplió el papel que desempeñan, se terminó. No se necesita más. No tenemos necesidad ahora de la inspiración, porque ya la Biblia, lo que Dios quería que la iglesia sepa, ya se inspiró. Ya nos dio la información, no necesitamos ahora que Dios levante a otra persona y que inspire más revelación, porque ya está, ya se cerró el asunto. Así que ese ministerio de la inspiración divina en cuanto a la producción del canon o la palabra de Dios, ya tocó su fin. No funciona más. No puede levantarse una persona diciendo inspiración de Dios. Dios dice, y entonces tratar de traer nuevas palabras de Dios que muchas veces contradicen la misma escritura que tenemos delante de nosotros. Capítulo 14. ¿Por qué no debemos hablar en lenguas? ¿Por qué no debemos orar en lenguas? Sencillamente porque las lenguas no edifican. La iglesia no se edifica en absoluto con las oraciones en lenguas. Usted no puede decirme a mí que cuando escucha a una persona balbuceando algo que no entiende, que usted hoy se siente más cerca de Cristo que antes de escuchar semejante cosa. Yo estuve en congregaciones donde se ora en lenguas.
no entendí un pepino y no salí más maduro espiritualmente que antes de ir a esa congregación. Así que Pablo menciona este asunto. Y Pablo es muy interesante porque en el capítulo 14 lo que va a hacer es de ponerle un freno al uso del don de lengua que se hacía en Corintios. No está diciendo sigan adelante que van bien, los felicito, como hacía con los filipenses y otros hermanos. O Filemón, ¿no es cierto?, que era un hombre que Pablo se gozaba en este señor. No, Pablo lo que está diciendo es, ustedes tienen que bajarse de la moto. Van enloquecidos a toda velocidad en una dirección que es fatal. Así que tienen que parar con ese asunto. ¿Por qué Pablo tiene que darle este tipo de exhortaciones en el capítulo 14? Porque muchos en esa iglesia pretendían hablar en lenguas y por lo tanto lo hacían públicamente y todos a la vez. En Corinto la gente, todos oraban en lenguas o pretendían, ya vamos a mirar que no tanto oraban sino que pretendían, y lo hacían al mismo tiempo. ¿Les resulta familiar eso? Eso pasaba en Corinto. Y noten ustedes que el apóstol Pablo dice que esto va a fomentar en la iglesia, no edificación, sino que lo que fomenta es la confusión en el cuerpo de Cristo. Verso 6. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablara con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. ¿De qué les sirve a ustedes? Está diciendo Pablo. Pablo le dice, ustedes hablan todos en lenguas, pero si yo voy a ustedes con otra lengua que no entienden, ¿de qué les aprovecha? ¿Cómo se van a edificar ustedes de lo que estoy diciendo? Verso 9, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? ¿Cómo entenderá, bien digo, lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Notan lo que dice el apóstol Pablo? No lo dice el pastor Piesco, Pablo es el que está hablando acá. En el versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Por lo tanto, dice este hombre, verso 33, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que Pablo les está indicando a estos hermanos confundidos que las lenguas realmente son ininteligibles, no son entendibles y que están trayendo confusión. Y dice, y Dios, nuestro Dios, no es un Dios de confusión, no es un asunto de embrollo que nadie entiende nada, es todo lo contrario. Vale decir que lo que estaban haciendo en la iglesia de Corinto creaba confusión en lugar de claridad. La gente no entendía la revelación, no entendía la palabra. Y la gente entonces salía completamente confundida. Y no solamente eso, pero llama la atención porque dice que en un sentido implícito fomenta no solo la confusión, sino la indecencia y el desorden. En el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Estas palabras yo las encuentro fuertísimas, severas, En lugar de decirle a la iglesia estoy contento porque son decentes y ordenados, está diciendo, al final dice, todo hágase decentemente y con orden. La iglesia de Corinto se conducía en una forma indecente y desordenada. ¿Ese es el ejemplo de iglesia que tomamos hoy, en la actualidad? Así que una iglesia que genera confusión y una iglesia en donde se manifestaba, y el contexto nos prueba de que es así, todo lo que le acabo de indicar, ¿no es cierto? Al principio era un desorden total y una indecencia, una inmoralidad rampante en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, Pablo dice en el verso 27, si habla a alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete lo que se está diciendo. Noten que Pablo entonces lo que está diciendo no es oren en lenguas, sino que está poniendo restricciones a las lenguas. Hay una restricción numérica. Dice el apóstol Pablo, otra vez, si habla a alguno, si realmente alguno, de entre todos ustedes que dicen que hablan en lengua, si alguno hablare en lengua, Pablo lo pone en duda, pero dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2. O sea, dice, yo como apóstol les autorizo que hable una
o 2 personas. 3 ya se te fue la mano. Por eso dice a lo más, como mucho. Si ya se les fue, si cruzaron la línea, solamente les doy licencia para uno más. Y no solamente hay una restricción numérica, sino una restricción de orden, porque está diciendo, van a orar uno a la vez, no los 3 juntos. Y luego hay una restricción expositiva, porque dice allí que tiene que haber un intérprete. Es decir, alguien tiene que explicar, tiene que interpretar, tiene que exponer lo que estos están diciendo, porque el resto no entiende un comino de lo que se está hablando. Y si no entienden, ¿cómo van a decir amén a la oración o exhortación de estas personas? Ahora, si no se reúnen esas 3 condiciones, ¿qué dice Pablo? Cierren el pico. ¿O no? ¿Me lo estoy inventando yo esto? ¿Qué dice nuestro querido apóstol? Dice, en orden, uno a la vez, y que haya alguien que interprete. Bueno, Pablo, pero la verdad es que no tenemos intérprete en la iglesia. Bueno, entonces todo el mundo se calla. ¿Qué hacemos en la iglesia contemporánea? ¿Qué hacemos en la iglesia de hoy? Si usted entra a un culto donde se hablan lenguas, todo el mundo habla en lenguas. El pastor lo sugiere.